Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión vengo a hacer un video por una solicitud de una buena amiga que me pidió unos tutoriales sobre cómo hacer condicionantes en Excel. Y bueno, para no entrar en mucho rollo y no entrar en cuestiones técnicas, simplemente vamos directo a hacerlo. Aquí tengo una muestra de algunos conceptos que puse en esta hoja de Excel. Tengo equipos, tengo colores y tengo si están activos o si no están activos. Es información que puse aquí aleatoriamente, no hay en realidad ningún patrón en general, son datos que yo alimenté aquí de manera manual, entonces no hay nada extraordinario aquí. Lo importante en las condicionantes, en la programación en general, no es tanto el hecho de cómo se hace, sino la cuestión es cómo podemos resolver lo que necesitamos hacer. Y ahí entraríamos en el concepto de lo que se llaman algoritmos, cómo desarrollar un algoritmo en función de lo que yo necesito hacer. Y algo muy importante que debemos saber es que en esta parte de algoritmos no hay un solo algoritmo que sea la respuesta correcta siempre a todo, sino que los algoritmos van a ir cambiando por dos razones. La primera, por las necesidades que tengamos, y la segunda va a cambiar en razón de nuestra manera de pensar. Así que no existen respuestas correctas o incorrectas en ese sentido. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo podríamos pensar resolver ciertas situaciones basados en esta información, pero antes quiero hablar de la segunda cosa importante en la programación, que sería la sintaxis. La sintaxis básicamente se refiere a la forma específica que un programa pide que la información sea introducida. Así como nosotros tenemos una forma de hablar y una forma de escribir, las computadoras también, dependiendo del programa, tienen algo que se llama sintaxis, que es la forma en la que ellas entienden las instrucciones. Cada lenguaje de programación es diferente y en cada lenguaje de programación se escribe de forma distinta. Sin embargo, las bases son fundamentalmente las mismas. Imaginemos una condicionante, por ejemplo, que nosotros le diríamos a nuestro hijo. Vamos a suponer que yo le diría, si comes, te doy postre. Y aunque ya no le diga la otra parte, se entiende que si no come, pues no le voy a dar postre. Entonces, tenemos una condicionante en donde yo tengo un sí y después de este sí se escribe una condición. En este caso, la condición es si comes, aquí está la condición, si comes, y luego viene la parte de lo que sucedería si esto se cumple. Es decir, si comes, te doy postre. En español, aquí después de la condición, la gramática o la sintaxis en español nos diría que lleva una coma para separar la condicionante de lo que va a suceder si esa condicionante ocurre. Si comes, te doy postre. Eso sería lo que nosotros le diríamos a un niño. Aunque no está la otra parte escrita, se sobreentiende que entonces si no comes, es decir, de lo contrario, si comes, te doy postre, de lo contrario, que en este caso lo separaríamos por otra coma para dividir entre lo real y lo que sucedería si no es real. Entonces, si comes, te doy postre. De lo contrario, no te doy postre. Aquí tenemos ya una condicionante establecida. Tenemos un sí, tenemos la condición, tenemos un resultado en el caso de que la condición sea verdadera o sea cierta o se cumpla, y tenemos un resultado en el caso de que la condición sea falsa o no se cumpla. Las condicionantes siempre nos van a pedir
estos dos resultados. Siempre, siempre, no los podemos omitir. Dentro de la sintaxis es muy importante comprender que si nosotros omitimos algo que la computadora necesita que pongamos, los resultados que nos va a dar siempre van a ser erróneos. Entonces, siempre debemos de ser muy cuidadosos en cómo escribimos las funciones, en este caso en Excel, para que los resultados siempre nos den. Bueno, vamos a ver, en este caso, cómo haríamos una función en Excel. Imaginemos por un momento que yo quiero tener una condición en donde yo digo, aquí la voy a escribir para que la tengamos en cuenta. Yo voy a tener una condición. La condición va a ser si el equipo es mayor que 3, entonces quiere decir que esa persona pertenece a un equipo de líderes. Entonces ya tengo la condición, dice si el equipo, aquí están los equipos, si el equipo es mayor que 3, si se fijan tengo números del 1 al 10, es decir, a partir del 4 al 10 tendría que marcarme que estos son líderes. Ese sería el resultado que yo esperaría. Porque dice, si el equipo es mayor que 3, entonces van a ser líderes. De lo contrario, recuerden que en Excel siempre necesitamos poner un resultado que pasaría si no se cumple. En este caso, lo contrario van a ser personal de base. ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo la condición que yo estaría buscando. Necesitaría saber qué equipos o qué personas corresponden a los equipos mayor que 3. Entonces ahí me marcaría que son líderes. De lo contrario, me va a marcar que son bases. En Excel, la sintaxis de una función siempre empieza con el signo igual. Siempre, siempre es lo primero que vamos a escribir. Si tienes tu versión de Excel en español, escribirías la función sí. Si tienes tu versión de Excel en inglés, sería la función if, que básicamente es lo mismo. La parte de adentro ya es prácticamente igual. Sería si, en este caso, el equipo, que en este caso correspondería a la celda, aquí está, A3, ¿verdad? Que es esta celda de aquí. Si A3 es igual, perdón, es mayor que 3, ahí está la condición. Ahí le estoy diciendo si el equipo es mayor a 3. Y luego debe de venir dentro de la sintaxis de Excel una coma. Esta coma representa el entonces. Si el equipo, si A3 es mayor que 3, entonces, y aquí le vamos a poner qué es lo que queremos que nos devuelva como resultado. Como lo que queremos que nos devuelva es un texto porque yo quiero saber si son líderes o son base, entonces aquí cuando son textos el resultado siempre se pone entre comillas. Y aquí le voy a poner líder. Es decir, si la celda A3 es mayor que 3, entonces Excel me va a devolver como resultado el texto líder. De lo contrario, la segunda coma representa el de lo contrario. De lo contrario, dijimos que si no era líder, entonces iba a ser base. Abrimos comillas y escribimos base. Como la función, después de la función abrimos un paréntesis, ese paréntesis lo vamos a cerrar una vez que terminemos la función. Y así es como quedaría la función ya escrita para que me devuelva los resultados que yo necesito. Es una función muy sencilla que solo tiene una condicionante, tiene un resultado para si sucede y un resultado para si no sucede. Vamos a escribirlo directamente ya sobre Excel para que veamos cómo quedaría. Aquí pondríamos dentro de la función, yo quiero que aquí me aparezcan los resultados.
Aquí le voy a poner resultado. Resultado. Y aquí voy a escribir la función. Dijimos que empezaba con un signo igual. Y luego la celda que quiero evaluar, que en este caso es esta, la A3. Ah, perdón. No escribí la función. Sería igual sí. Y abro un paréntesis. Aquí abajo Excel me dice prueba lógica, es decir, cuál es la condición. ¿Sí? Dijimos que si A3 es mayor que 3, y luego hay una coma aquí en la sintaxis que me muestra de ayuda, es decir, ya puse mi condición. Si A3 es mayor que 3, entonces me va a arrojar el resultado, entre comillas, dijimos, líder. Cerramos las comillas. De lo contrario, me va a arrojar el resultado base. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y damos Enter. En este caso me aparece que es un empleado base porque evidentemente el 1 no es mayor que el 3. Si esta función la replico en las demás celdas, vamos a hacer la que sigue escrita, igual nada más para practicarlo. Sería igual si esta celda es mayor que 3, entonces líder. Cerramos comillas. De lo contrario, base. Perdón, no abrí las comillas. Base. Cerramos comillas. Coma. Perdón, ya terminamos y ponemos el paréntesis. Ahí está. Me vuelve a mostrar que es base porque evidentemente el 2 no es mayor que el 3. Para ya no escribir las fórmulas, lo voy a copiar hacia abajo. Si yo selecciono una de estas celdas y luego de aquí de este cuadrito chiquito lo arrastro hacia abajo, me va a copiar la fórmula a las demás celdas. Y aquí está. Si observamos, la función se copió aquí, obviamente siguiendo la relación de celdas que tiene. Y como vemos a partir del 4, me empieza a marcar que son líderes. Evidentemente porque a partir del 4 ya es mayor que 3. Entonces, esta es una función muy sencilla de cómo hacer una condicionante. ¿Sí? Ahora, dentro de las condicionantes, nosotros debemos de contemplar dos aspectos más. Una condicionante puede ser variada, es decir, puede tener varias condiciones dentro de sí misma, o puede haber condiciones anidadas dentro de una condición general. Esos temas los voy a abordar en siguientes videos. Ahorita simplemente voy a explicar cómo hacer una condicionante, digamos, múltiple a partir de usar un operador lógico llamado y. Es decir, este operador lógico, como se le conoce en informática, me va a permitir incluir más de una condición dentro de mi condicionante. Nada más, como dato importantísimo, hay que considerar que cuando yo utilizo el, la I, debo de considerar las siguientes cosas. Y me va a devolver que un valor es verdadero y me va a devolver un valor verdadero siempre y cuando las condicionantes todas sean verdaderas. Vamos a suponer que tengo dos condicionantes. Si las dos condicionantes son verdaderas, el resultado que me va a arrojar es el verdadero. Por así decirlo, me va a arrojar el entonces, ¿sí? Pero si alguna de las condicionantes es falsa, por ejemplo, si esta es falsa y esta es verdadera, es decir, esta no se cumple y esta sí, el resultado del i va a ser falso. Es decir, se va a ir al de lo contrario. ¿Sí? Recuerden que en la función sí tenemos un valor para cuando se cumple, que es el entonces,
y un valor para cuando no se cumple, que es el de lo contrario. Igual, si la primera fuera verdadera y la segunda fuera falsa, pues igual, el resultado que me arrojaría la i sería falso, es decir, se iría directamente al de lo contrario, por así decirlo. Más adelante vamos a ahondar en eso, pero ahorita se los pongo en estos términos para que más o menos lo ubiquemos. Igual, si tuviera más condicionantes, aquí todas tendrían que ser verdaderas para que se cumpla. Y aquí, igual, solo con una que fuera falsa, ya sería todo falso. Igual aquí, con una que fuera falsa, aunque todas las demás fueran verdaderas, con una que fuera falsa, ya todo sería falso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar el i. Voy a hacer un ejemplo primero escrito para que lo ubiquemos antes de ponerlo en la sintaxis de Excel. Imaginemos otra vez el caso del niño que no quiere comer. Y entonces le decimos, si comes y haces la tarea, aquí ya tengo dos condicionantes. Ya es si comes, tenemos el i, haces la tarea, entonces te doy postre. De lo contrario, no te doy postre. Entonces, aquí tenemos ya las condicionantes y estoy usando el i para juntar dos condiciones dentro de una sola. Si se fijan, tengo un solo sí. Yo pude haber hecho dos sís. Si comes, te doy postre, y si haces la tarea, te doy postre. Podría haber hecho las dos condiciones por separado, pero aquí estoy haciendo una sola condicionante con un solo sí, poniendo dos condiciones utilizando y. Ahora, imaginemos el niño que come, pero no hace la tarea. Entonces la pregunta es, ¿le doy postre o no le doy postre? Evidentemente no le doy postre, porque la condición es, si comes y haces la tarea, entonces te doy postre. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Aquí no hay de que, sí comí y medio hice la tarea. No, o comiste o hiciste la tarea, y si comiste, hiciste la tarea. Es decir, hay que cumplir las dos condiciones. Entonces, ya con esto en mente, vamos a ver en Excel cómo sería el uso de esta i para que podamos incluirla en nuestra condición. Imaginemos que yo quiero poner la condición de que si el equipo es mayor que 3, la misma que hicimos hace rato, si el equipo es mayor que 3 y el color es azul, entonces va a ser equipo de líderes. De lo contrario, va a ser equipo de base. ¿Sí? Ya tengo mis dos condicionantes y aquí las tengo escritas de una manera muy simple. Esto es lo primero que nosotros tendríamos que hacer antes de empezar a programar cualquier cosa en Excel. Nosotros tendríamos que pensar en una forma muy sencilla y en un lenguaje muy común, ¿cómo sería mi condición? Y aquí está. Si el equipo es mayor que 3 y el color es azul, entonces va a ser de líderes. De lo contrario, va a ser de base. Ahora sí, vamos a poner esta condicionante en una sintaxis Excel. Dijimos que inicialmente sería un igual y luego sería si o if en el caso de alguien que lo tuviera en inglés. Se abre el paréntesis y ahora, antes de empezar a poner mi primer condicionante, yo tengo que decirle a Excel que las condiciones pertenecen a una función i, es decir, voy a escribir la i aquí adentro como la primera parte de la condición. Si estoy en inglés, sería and. Entonces, aquí como puse una función y tengo que abrir otro paréntesis porque estoy abriendo una función nueva, una parte nueva que se va a evaluar, que debe de tener sus propios criterios.
Y aquí es donde voy a poner los criterios. Por ejemplo, aquí sería, el primer equipo estaría en A3. Entonces sería, si A3 es mayor que 3, aquí ya tengo mi primera condicionante. Esta es la primera. Aquí está, si el equipo es mayor que 3. La segunda condicionante sería que el color sea azul. Para poder decirle a Excel dónde empieza una condicionante y dónde termina la otra, necesito hacer uso de una coma. Es decir, aquí yo voy a separar con una coma la segunda condición y la voy a poner aquí de otro color, la voy a poner en verde. Le voy a poner, y el color, bueno, en este caso no pondría color porque evidentemente Excel no reconoce la palabra color, tendría que darle una celda, que en este caso sería la celda a B3. B3. Aquí me faltó el 3, A3. A3. Entonces, estábamos en B3. Dijimos que B3 tenía que ser azul, es decir, el color tiene que ser azul. Si B3 es igual a azul, recuerden que si vamos a evaluar textos, los textos deben de estar entre comillas, porque si no les ponemos comillas, Excel no va a reconocer que esa es una etiqueta o es un texto que yo quiero evaluar. Entonces, me marcaría un error. Ok, ya tengo las dos condicionantes. Aquí están. Aquí está mi primer condicionante, es decir, que el equipo sea mayor que 3. Y aquí está mi segunda condicionante, que el color sea azul. ¿Sí? Son todas las condiciones que quiero establecer. Por lo tanto, voy a cerrar el paréntesis de la I para indicar que hasta ahí terminó el uso de la función I. Aquí ya me volé unas cosas. Aquí decía A3 y aquí decía azul. Aquí decía azul. Listo. Ok, entonces ya voy a cerrar mi paréntesis de la función I porque hasta ahí ya hizo su trabajo. Ya me está permitiendo poner dos condiciones dentro de la I, dentro del sí. ¿Sí? Todo esto es mi condicionante. Dice, si el equipo es mayor que 3 y el color es igual a azul, ya le voy a decir cuál es el resultado si esas dos cosas se cumplen. Si recuerdan, dijimos que para poner el resultado cuando es verdadero, vamos a usar una coma. Es decir, aquí ya voy a poner una coma. Ahí está. Entonces ya tengo, si el equipo es mayor que 3 y el color es igual a azul, entonces va a ser un líder. Recuerden que el resultado se debe de poner entre comillas cuando es un texto para que Excel lo pueda poner. Si no le ponen las comillas, les va a mandar un error. El error que les manda es valor porque no reconoce la palabra líder como parte de algo que Excel pueda interpretar. Entonces les va a decir valor, es decir, no sé qué quisiste decir. Entonces ya tengo, si el equipo es mayor que 3 y el color es igual a azul, entonces líder. De lo contrario, y ponemos otra vez entre comillas, base. Y cierro mi paréntesis. Y ahí está. Voy a poner de colores diferentes los paréntesis para que ubiquen que estos paréntesis que están en rojo le pertenecen a la función i. Es decir, la función i abarca hasta aquí y los paréntesis azules corresponden a todo lo que es la función sí. Es decir, de aquí hasta acá. Cada función debe de llevar siempre sus paréntesis de apertura y de cierre, siempre. Entonces, es importante ponerlos porque si no también nos va a marcar un error.
Y es importante siempre saber dónde abrimos uno y dónde terminaría para poderlo cerrar, ¿sí? Aquí pareciera que ya se complicó mucho el asunto, pero en realidad es muy sencillo. Lo voy a escribir ya en Excel para que veamos cómo queda. Entonces, aquí voy a evaluar en esta parte del resultado, voy a borrar estos resultados que tengo aquí. Ahí está. Y voy a evaluar la primera, es decir, le voy a poner igual, sí, y voy a abrir la función i. En cuanto abro la función y abro el paréntesis, ahora si se fijan, lo que me aparece es el contexto de la función i, porque es lo que ahorita estoy evaluando. De hecho, si se fijan, Excel puso el paréntesis de otro color. Eso me ayuda a identificar qué paréntesis voy a ir cerrando, ¿sí? Entonces, si y dijimos el equipo es mayor que 3, entonces, no, perdón, el equipo es mayor que 3 y el color, en este caso B3, es igual, entre comillas dijimos los textos, azul, ya tengo las dos condicionantes, el equipo mayor que 3 y el color azul, ¿sí? Entonces ya cierro mi i. Ahí está, si se fijan, incluso me puso como en negritas los paréntesis rojos de que ya cerré la función i, es decir, la función i ya se cumplió, ya se estableció completamente. Y si se fijan, me regresa otra vez al contexto del sí, ¿verdad? Ya tengo mi prueba lógica, aquí está mi prueba lógica. Mi prueba lógica es si el equipo es mayor que 3 y el color es igual a azul, procedo al entonces, me debe de marcar líder. De lo contrario, me debe de marcar base. No puse las comillas. Y cerramos el paréntesis. Vean cómo me va a poner en negrita el paréntesis del sí. Ahí está. Para indicarme que el paréntesis que cerré fue el del sí. Eso va a ser muy importante ya cuando hagamos funciones mucho más extensas porque me va a permitir saber dónde voy cerrando cada paréntesis. Luego hay funciones que son muy largas y sí es de mucha ayuda esto. Bueno, entonces ya dijimos, aquí está, le damos Enter y en este caso nos regresa que es de base porque no se cumple ninguna de las condiciones. Es decir, ni se cumple que es mayor que 3, tampoco se cumple que es azul. Vamos a volver a escribir la función aquí abajo para repasarla. Dijimos igual si, abrimos paréntesis, y para establecer todas las condiciones que quiera establecer, es decir, abro otro paréntesis y establezco la condición. El equipo es mayor que 3 y el color es igual a azul. Cerramos nuestro i. Entonces, líder. De lo contrario, nos debe de arrojar base. Cerramos nuestro paréntesis del sí. Ahí está, se puso en negrito y de hecho los dos paréntesis son negros. Y damos Enter. Evidentemente también me aparece que es base porque ni el equipo es mayor que 3 ni el color es azul. Voy a copiar la fórmula hacia abajo y les voy a pedir que ustedes hagan el ejercicio de los demás así manual para que lo practiquen. Y voy a copiar esta fórmula hacia abajo para que veamos qué es lo que pasa. Si se fijan, aquí me está marcando solo dos líderes. Aquí están, los voy a poner en color amarillo. Me marca dos líderes porque este sí es mayor que 3 y también el color es azul, es decir, se cumplen las dos condicionantes. Por lo tanto, me dice que es líder. Y el 10 también. El 10 es mayor que el 3 y el color es azul. Por lo tanto, también me marca que es líder. Pero observen lo que pasa, por ejemplo, con el 7.
El 7 es mayor que 3, pero no se cumple la condición de que el color sea azul. Por lo tanto, recuerdan que les dije que si una condición no se cumplía en el i, lo que me iba a mandar era el resultado del de lo contrario. Y en este caso me está mandando el resultado del de lo contrario, que es base. Igual pasa con el 4, igual pasa con el 6, igual pasa con el 8. Ahora, veamos qué pasa si, por ejemplo, aquí al 8, en lugar de rojo, yo le pongo azul. Observen cómo va a cambiar este valor. Yo le pongo aquí que es azul, ya me marca que es líder, porque ya está cumpliendo las dos condiciones, ¿sí? Ahora, imaginemos que este 10 que tengo aquí, que también me está marcando como líder, vamos a suponer que yo lo cambio a 0. Automáticamente me lo cambia como base. ¿Por qué? Porque ya hay una condicionante que no se está cumpliendo. Entonces, aquí ya vimos cómo establecer una función básica de condición, que en este caso la función básica sería igual si, paréntesis, sería mi condición, que puede ser valor o puede ser texto. Recuerden que si es valor, pues simplemente escriben la celda y cuál es la condición. Por ejemplo, en este caso la condición es A3 mayor a 3. Aquí no lleva comillas ni nada porque aquí lo que está evaluando es una celda y aquí lo que está evaluando es un número. Entonces no es necesario poner eh, comillas. Pero si lo que yo evalúo es un texto, es decir, si la condición fuera B3 es igual a azul, ahí sí yo tendría que poner el texto azul entre comillas para que Excel lo pueda evaluar. Así es como se establecería una condición. Las condiciones regularmente se van a establecer con operadores que pueden ser mayor, igual, perdón, mayor, menor, igual, mayor o igual, menor o igual, eh, o inclusive puede ser diferente de. Diferente de sería así, ¿verdad? Es decir, cuando yo quiero que sea algo completamente distinto a un valor, puedo usar este operador, este es el de diferente, diferente de. Más adelante lo vamos a ver en otro video. Ahorita por lo pronto utilizamos el mayor y el igual para no confundirnos más. Pero son digamos los operadores que utilizaríamos dentro de las condicionantes. Entonces sería igual si, la condición, y luego sería coma, el valor en este caso del entonces, ¿verdad? El valor del entonces ya yo lo establezco. Si quiero que aparezca un número, pues escribo el número como tal. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca un 10, pues escribo el 10. Pero si lo que quiero que aparezca es un texto, el texto debe ir entre comillas. Porque si yo no lo pongo entre comillas, me va a marcar un error. El error que me va a marcar es este. Me va a arrojar como error este texto, valor. Entonces, eh, para que tengan cuidado, si lo que quieren que aparezca es un texto, siempre ponerlo entre comillas. Puede ser un texto tan largo como ustedes quieran, no está limitado. Yo sugiero textos cortos para no entorpecer tanto una base de datos. Y coma, el de lo contrario. Es decir, qué va a pasar o qué va a mostrar si no se cumple la condición y se cierra el paréntesis. Y tenemos la función i que nos permite poner varias condiciones. Sería aquí condición 1, coma, condición 2, coma, condición 3, coma, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerramos el paréntesis, obviamente. Bajo la consigna de que para que i me arroje el entonces, todo tendría que ser verdadero siempre. Siempre, siempre, siempre. Y
para que me arroje el de lo contrario, basta con que una de estas sea falsa, ¿sí? Entonces, anidado ya en la función sí, sería sí y la condición 1, coma, la condición 2, en el caso aquí fueron dos condiciones, cerramos el paréntesis, lo voy a poner de otro color para que lo ubiquemos, este paréntesis de apertura, este paréntesis de cierre, y luego seguimos con nuestra función sí, y aquí tendríamos nuestra condicionante, coma, entonces, es decir, ¿qué va a pasar si las dos is se cumplen? Y de lo contrario, es decir, ¿qué va a pasar si alguna de las is es falsa? Y cierro mi paréntesis de apertura del sí. Ahí está. Esto es lo que hicimos el día de hoy. Hoy aprendimos cómo se hace una condicionante en Excel. Aprendimos que no hay solo una forma de llegar a un resultado, se puede llegar de diferentes maneras. Yo les invito a que piensen en diferentes maneras de resolver un mismo ejercicio. No a todos se nos ocurre del mismo modo. Esta forma que yo les estoy mostrando, pues es la forma en la que yo lo interpreto, pero puede haber alguna persona que lo interprete de una manera diferente. Digamos, la premisa aquí es respetar la sintaxis de las funciones, es decir, que no nos falten comas, que no nos falten comillas, que no nos falten signos, que no nos falten paréntesis, siempre hacerlo completo, ¿sí? Y si nuestra sintaxis es correcta y nuestra lógica está validada previamente, ustedes lo pueden hacer en un papel o lo pueden hacer en un pizarrón. Yo, por ejemplo, utilizo mucho un pizarrón. En ese pizarrón, antes de empezar a programar, siempre me pongo como que a hacer ensayos de cómo lo interpretaría la computadora para saber si me va a llevar a los resultados que espero o no. Ustedes pueden usar una hoja de papel o cualquier cosa. La idea es que vayan desarrollando esa parte de los algoritmos. A esto se le llama un algoritmo. El algoritmo es la forma de resolver algo. Entonces, básicamente sería todo por esta ocasión. En el siguiente video les mostraré cómo usar la función O eh, y vamos a hacerlo un poquito más complicado poniendo más condicionantes dentro de una función. Por lo pronto espero que les haya servido de mucho y nos vemos en la próxima. Espero verlos pronto. Hasta luego.